Vamos a buscar nuestras palabras en nuestra Biblia, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. El doctor Keller hace algunos años ha escrito un libro basado en uno de sus sermones y enseñanzas que publicó a todas las iglesias y motivando e incentivando a todas las iglesias que pudiésemos reflexionar en algo en que se da verdaderamente como el caso más alto de la mortalidad o mortandad espiritual dentro de las iglesias. Y creo que es un tema recurrente para poder meditar y tener en cuenta, porque muchas veces nosotros pensamos que el que está muerto espiritualmente es el que está allí en el mundo, pero ¿hay muertos espiritualmente dentro de las iglesias? ¿Qué pasa? El por qué son siempre un grupo minúsculo los que verdaderamente están comprometidos al servicio del Señor? ¿Y qué pasa con su gran mayoría de los asistentes a una iglesia que probablemente están en una situación de conformismo y apatía y una situación probablemente engañosa de pensar de que las cosas están yendo bien, pero en verdad es todo lo contrario? Este sermón está basado justamente sobre esta enseñanza del Dr. Keller, que específicamente para todos los pastores y predicadores fue en aquellos años una iniciativa de que tuviésemos cuidado de nuestra congregación y que podamos advertir con tiempo los peligros que pueden haber y que suman estadísticamente la mortandad espiritual dentro de la iglesia. Y este famoso capítulo 15 de Lucas nos enseña claramente una historia que creo que es la más conocida del mundo, que es la historia del hijo pródigo. En una serie de 3 parábolas, Jesús deja un mensaje muy claro. En el capítulo 15 aparece la parábola de la oveja perdida, luego seguidamente la parábola de la moneda perdida, y por último habla del hijo pródigo, que podríamos decir del hijo perdido, ¿sí? Pero vamos a tomar lectura y luego sí vamos a poder tener todos una aplicación de esta enseñanza. Versículo 11 del capítulo 15 dice: también dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Comenzó a faltarle. Y dice el versículo 15, y se fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba, dice la Escritura, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como unos de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos ¿qué cosa? Hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo, era muerto y ha revivido.
se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes en rameras, has hecho matar el becerro para él, el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta historia es muy conocida. Y vuelvo a decir, creo que es la parábola más conocida de todo el mundo. Pero por lo general cometemos todos el mismo error: focalizar la atención solamente en un hijo perdido. ¿Quiénes estaban allí? Los oyentes que escuchaban esta parábola no estaban inundados de lágrimas por esta historia. No estaban ellos quebrantados, sino que estaban atónitos, estaban ofendidos, estaban enfurecidos lo que escuchaban esta parábola. El propósito de Jesús no era enternecerlos hasta las lágrimas, sino que era hacer 1000 pedazos la forma de pensar de muchos que creen que por sus comportamientos son salvos. Esta historia debemos comprenderla nosotros, de que tanto el uno como el otro, el hijo mayor y el hijo menor, ambos estaban perdidos. Nosotros tenemos la tendencia de poner siempre nuestra mirada por el hijo menor, aquel pródigo, irreverente, maleducado, irrespetuoso de su padre, que salió a buscar su alegría y su fama y su diversión en el mundo. Y por lo general nosotros ponemos siempre hincapié en el hijo menor, diciendo: el hijo menor es el peor hijo. Pero sin embargo calificamos de una forma inconsciente como si fuese que el hijo menor justamente se enojó y no quería entrar, siendo que él había servido y que él había obedecido siempre a su padre. Pero lo que nosotros podemos ver para poder entender esta parábola es quiénes eran los oyentes de aquel momento. Y el versículo 1 del capítulo 15 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Primero encontramos el primer grupo, los pecadores. Todos los pecadores y publicanos se acercaban a Jesús, ¿para qué? Para oírle. Pero no estaban ellos solos, sino que también estaban, versículo 2, los fariseos y los escribas, que estos eran los religiosos de aquel momento. ¿Y qué hacían? Mientras unos oían atentamente, los otros ¿qué hacían? Murmuraban y decían entre sí: hablando de Jesús, a los pecadores recibe y aún come con ellos. Para aquel entonces, cuando alguien comía con alguien o se sentaba a la mesa con alguien, era señal de aprobación, era señal de que aceptaba y que estaba complacido por lo que hacía. Por eso es que los fariseos, los religiosos,
estaban trinando sus dientes de odio. Se sentían ofendidos por esta parábola. Y aquí es donde Jesús comienza a hablar. Y la primera parábola que habla es de la oveja perdida, haciendo referencia a lo que hizo el pastor de ir y salir a buscar a una oveja que estaba perdida. Luego habla de la parábola de la moneda perdida y da el énfasis de la urgencia de buscar la moneda que se había perdido para hacer fiesta luego de encontrarla. Pero Jesús, en ese mismo contexto, ante la presencia de estos dos tipos de personas que estaban escuchando, vemos nosotros de que Jesús desencadena la más terrible parábola, que vuelvo a decir, no es una parábola de aliento, de amor, de quebrantamiento. Es una parábola que aún en el día de hoy puede ponernos delante del juicio de Dios a todo lo que estamos aquí. Porque aquí encontramos dos tipos de personas que pretendían salvarse. Uno haciendo muy malas cosas y otro haciendo muy bien las cosas. ¿Y por qué digo que pretendían salvarse? Porque creían ellos que con su actitud ganaban el cielo. El menor con su autoconfesión y su autojusticia. Ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y uno podría decir, qué bien, qué arrepentimiento, qué humildad, qué quebrantamiento. Y eso no es otra cosa más que un intento de querer ganarse el favor de Dios con una muestra que no le alcanza para ser salvo. Y sin embargo, el otro, mostrando su vida excelente, de una moral intachable, diciendo, yo te he servido siempre. Nunca te he desobedecido. Dígame si para nuestros ojos humanos no sería digno de un 10. Pero sin embargo, esta parábola hablaba de las dos clases de oyentes que él tenía en ese momento. Los recaudadores de impuestos y los pecadores claramente representaban al hijo menor, que no tenían ningún tipo de derecho ni deber moral, ni con Dios, ni con la Biblia, ni con nada, sino que eran pecadores, que estaban apartados, que no temían a Dios. Pero saben, hermanos, los fariseos y los intérpretes de la ley representaban a esos religiosos que claramente Jesús lo identifica con el hijo mayor. En conclusión, no podemos hablar del hijo pródigo como si fuera el menor, el único que estaba perdido, sino que Jesús está diciendo en esta parábola que los dos hijos están perdidos. El menor y el mayor. El pecador que hacía todo mal y aquel que moralmente hacía todo bien. Ambos estaban perdidos. Y ese es el motivo de la mortandad dentro de las iglesias. Que hay muchísimas personas que siguen creyendo que están seguros de que van al cielo porque hacen las cosas muy bien. El pecador será juzgado por las cosas malas que hace. Pero el que hace como un esfuerzo religioso de hacer cosas buenas, no es las cosas buenas la que va a juzgar el Señor, sino con qué intenciones hacer las cosas buenas. Y esa es la sutileza de la trampa de Satanás. ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Para que Dios tilde en un casillero presente? Y diciéndole, Señor, ¿viste qué bien que hago las cosas? ¿Qué es lo que te motiva a ser obediente al Señor? ¿Negociar luego con el Señor? ¿Crees que Dios necesita de nosotros? ¿Se preguntaron por qué las personas van a Jesús pero no quieren ir a la iglesia? Acá vemos nosotros que se juntaron para oír la palabra de Dios. Porque esta parábola Jesús iba a desgarrar el corazón de todos los oyentes para desnudar lo que había en su interior. Y de alguna vez por todas poder entender que la salvación es del Señor. Que Él es el que salva. Y que no caigamos nosotros en el engaño de pensar que porque asistimos a una iglesia, o porque tenemos años de creyentes,
o porque participamos de la Santa Cena, o porque somos fieles con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras libaciones y ofrendas especiales, estamos ganando algo, mis hermanos. El Evangelio de Jesucristo no consiste en eso. Por eso Jesús está hablando de que los dos hijos estaban perdidos. Primero Jesús dedica desde el versículo 11 para hablar de que los dos hijos, un padre tenía dos hijos. El padre representa a nuestro Padre Celestial y el banquete representa la salvación. Y como verán en la historia, ninguno de los dos hijos se ve dentro de la casa, sino uno perdido en el mundo y otro estaba en el campo. El campo es lugar de trabajo, ¿sí o no? Por lo tanto, podemos llamar que el campo para los religiosos es simplemente el activismo religioso. Trabajo, 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 hago cosas y sirvo aquí y sirvo allá y hago esto y hago aquello. El campo y el mundo. Uno estaba en el campo y otro estaba en el mundo. Pero los dos estaban fuera de la fiesta. Los dos estaban fuera de la casa del Padre. Así que en el primer acto que nosotros podemos ver acá, desde el versículo 11, primero Jesús focaliza la intención de hablar directamente de el hijo menor. Y el hijo menor muestra algo que naturalmente y obviamente los pecadores hacen. El hijo menor no amaba al padre. El hijo menor no tenía ninguna intención de amar al padre, pero sí amaba las riquezas que tenía el padre. Por eso es que dice que el hijo menor le dijo a su padre, versículo 12, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dice que le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, apartándose. Y conocemos todos que cualquiera que se aparta de la presencia del Señor, no existe ninguna posibilidad de que le vaya bien. Y si les va bien fuera del Señor, es solamente para esta vida. Pero allí será el lloro y crujir de dientes cuando venga el Señor. Pero no es posible de que alguien que se aparte del Señor viva bien, sino que todo lo contrario. La palabra nos está diciendo que juntándolo todo, se fue a tierra, a una provincia apartada, y allí desperdició todos sus bienes. Cuando alguien desperdicia sus bienes, está haciendo algo. Por eso es que esta parábola se llama, ¿cómo? El hijo pródigo. ¿Qué significa la palabra pródigo? Según el diccionario, la palabra pródigo significa persona que desperdicia o consume todas sus riquezas en cosas inútiles y sin valor alguno y sin ninguna razón para hacerlo. Eso significa pródigo. Pero ¿saben, hermanos? El final de esta historia, que no tiene final, pero sí deja una enseñanza, es claramente lo que el hermano Keller instruye a que sepamos, que quién era el pródigo aquí no era ni el hijo menor ni el hijo mayor, sino que era Dios. Dios es el pródigo, porque pagó toda su fortuna en la vida de su hijo para comprar algo que no sirve. Y no tenía ninguna razón de hacerlo. Porque tu vida fue comprada no por oro ni por plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Así que la historia aquí no es del menor ni del mayor. La historia aquí es del Padre. Y lo que el Padre quiere decir y quiere hablarle tanto a los religiosos como a los pecadores es que los que creen que se salvan por hacer las cosas muy bien,
Y los que creen que se salvan por, después de todos sus pecados, ser tan conmovidos y venir corriendo y decir, yo ya no merezco ser un hijo, trátame como un jornalero. Esos que vienen con una autojustificación, tanto uno como el otro están perdidos. Eso dice Jesús en esta parábola. El hijo menor estaba representando allí a esos que estaban escuchando. Publicanos, rameras, pecadores. Ese lugar que Jesús estaba hablando allí, había pecadores. Habían personas que en verdad hicieron todo moralmente mal, no cumplían la ley de Dios, los mandamientos, no tenían en cuenta a Dios, sus pecados eran abominables ante los ojos de Dios. Y estos pecadores son aquellos a quien el Padre les dio parte de su herencia. ¿Qué significa que tanto el menor como el mayor recibieron parte de su herencia? Mejor dicho, todo lo que era del Padre fue dado para el menor y para el mayor. Lo que tenemos que entender, hermanos, aquí es que el Padre lo dio todo. Y al darlo para el menor y para el mayor, eso que desperdició, no podemos hablar de otra cosa más que la gracia de Dios, que muchos no la valoran, que muchos no la tienen en cuenta. Los pecadores creen que la gracia de Dios no es lo que ellos necesitan, pero se olvidan, no se dan cuenta, pasa por alto de que ellos respiran cada día, cada mañana que empiezan dispuestos para ir a pecar, por la gracia de Dios respiran. Tienen fuerzas para hacer sus fechorías y sus atraques, poniendo todas sus fuerzas del pecado, porque la gracia de Dios le da las fuerzas. Aún dentro de todo lo que ellos logran en sus placeres y confortes para darle gusto a su carne, todo lo que trae satisfacción momentánea también pertenece a la gracia de Dios. Esas personas que no tienen en cuenta a Dios, pero sin embargo se pueden reír, es gracia de Dios. O pueden ver a un niño nacer, a su hijo, a su nieto, aunque sea el peor criminal, y se gozan de tener a ese niño, es gracia de Dios. Pero es gracia de Dios que no la reconocen. Porque es necio pensar que somos nosotros los que generamos vida para vivir. Nosotros no generamos vida para vivir. Hermanos queridos, los que estaban allí, los pecadores que estaban oyendo, recibieron de parte de Dios gracia. Y lo más importante es que cada uno de ellos que estaban allí oyendo, seguramente algunos de ellos iban a ser perdonados, transformados y convertidos, porque la gracia de Dios, según la palabra, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y cuando dice gracia sobre gracia, y cuando el apóstol Pablo está hablando de que yo fui a ustedes con esta intención de darle una segunda gracia, está hablando ya no de una gracia común, que es la que hace llover sobre justos y pecadores, ya no sobre una gracia común que le da vida y aliento a todo el mundo, aunque no se lo merezca, sino que es una gracia salvífica, es una gracia que salva. Es una gracia que hace que aún los pecadores vengan deseosos a oír a Cristo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nadie, dijo el pastor Eduardo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Si hay alguien que está oyendo, si hay pecadores que se reunieron para oír las palabras del Señor, es porque el Señor los atraía con su mensaje, su evangelio. Pero claramente vemos nosotros de que el hijo menor intentó justificar o apropiarse de las bendiciones del Padre en el momento en que él vuelve en sí, pero inmediatamente pone él la manera que quería ser salvo. Fíjese en versículo 17. Después de tocar fondo y después de estar con hambre, deseando saciarse con las comidas de los cerdos, dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros
En la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Alguno ve arrepentimiento allí? ¿Qué hay allí? Conveniencia. ¿Extrañaba al padre o extrañaba el pan? Yo no sé por qué cuando escuchamos esta historia nos enternecemos. ¡Ay, qué hermosa historia! Esta historia es desgarradora. Esta historia expone al juicio. Porque allí no hay arrepentimiento, allí hay conveniencia. Porque ahora le faltó a él, se acuerda que la casa de su padre tenía todo. Pero él sigue mostrando que no ama al padre, sino que ama las cosas de su padre. ¿Y cuántas personas vienen a la iglesia no por amor al padre, sino porque se les promete sanidad, se les promete milagros, se les promete prosperidad, se les promete que no van a tener más problemas en la casa, se les promete que los matrimonios se van a solucionar, que sus hijos van a salir de las drogas, se les promete tantas cosas, se les promete pan, no se les promete vida eterna en Cristo Jesús. Y la gente llega del mundo con motivos equivocados. ¿Quién no se conmueve después de una dura realidad en el mundo? Todo el mundo, pero ¿quién busca al Señor de corazón? Y esa es la realidad del menor. El menor estaba perdido porque el menor no amaba al padre, sino que amaba los bienes del padre. Por eso que él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esa sí es una confesión. Pero nunca va a ser una confesión válida hasta que no entremos en la justicia de Dios. Lo que dice el versículo siguiente es ni más ni menos poner Él mismo su juicio y su justicia. Él dijo en el versículo 18, me iré y diré a mi Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué más dice? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Como ustedes verán, aquí otra vez está el engaño. Muchos creen que se salvan por su arrepentimiento. Y nadie se salva por arrepentirse. Judas se arrepintió. Judas devolvió el dinero, hizo restitución. Judas confesó ante el sumo sacerdote, ese hombre que entregué es justo. Pero su arrepentimiento no venía de parte de Dios, como dice el apóstol Pablo en Corintios, que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para vida. Pero la tristeza según el mundo produce arrepentimiento para muerte. Y el solo hecho de decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, es un arrepentimiento genuino, pero no era real. ¿En qué sentido? Porque Él quiso ser el juez. Él quiso conmover al Padre con sus palabras. Hermanos, ningún pecador va a conmover al Dios justo con sus palabras. La salvación no depende de cómo estamos conmovidos. No podemos pretender que Dios tenga lástima. No podemos mover a Dios de su postura de juez justo y Señor santo y soberano de toda la tierra porque se fue conmovido por mis palabras. Hermanos, nosotros somos seres humanos que nos movemos por las emociones. Y si hay un pecador, y si hay una persona que hizo daño a tu vida, o hay una persona que se levantó en todo tipo de maldad, pero de pronto tú lo ves llorar, conmovido, inmediatamente dejas de lado el juicio de Dios y vas a abrazar a esa persona conmovido y lloras con él. Solo es un acto de emociones. Cuidado, porque la justicia de Dios no se sacia con lágrimas, sino con la sangre de Jesucristo. La justicia de Dios se sacia con el juicio. Y el juicio es pagar por el pecado con la muerte. Y tú y yo no vamos a pagar ese pecado con la muerte, porque nuestros pecados han sido imputados en aquel que nunca pecó, para que su muerte sea la que justifique al que cree.
El hijo menor estaba perdido. Porque es un pecador. Como están perdidos todos los pecadores. Pero ¿qué hay con los religiosos? ¿Qué hay con los fariseos del siglo XXI? Vemos nosotros que el padre es el que va a buscar a su hijo menor. Sale él al encuentro. Él sale fuera de la casa. Dice la Escritura que el padre lo vio. Dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿dónde estaba? Lejos. Lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. No en misericordia, que no es lo mismo. El padre fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Corrió. ¿Qué hace el fariseo? Que venga él. ¿Qué hizo el padre? Salió de la casa, corrió a buscar a su hijo pecador, a buscar a su hijo menor. Él corrió. Y dice que él se echó sobre su cuello y le besó. Ahí venía el discurso del hijo, ¿no? Lo había preparado. ¿Vio que cuando nosotros caemos en falta, preparamos el discurso con que vamos a hablar delante de Dios? Preparamos el discurso del arrepentimiento para que aquel hermano a quien hemos ofendido, queremos decir qué palabra voy a utilizar. ¿Sabe qué hace Dios con tu discurso, con mi discurso? A ese discurso que a veces lo endiosamos como una vaca sagrada, Dios hace hamburguesas con las vacas sagradas. Porque aquí vemos nosotros de que la justificación de él, del pródigo, al querer mostrar y decir, Padre, pecado contra el cielo, contra ti. Fíjense en cómo comienza el relato. Cuando le besó, el hijo comienza a hablar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hace? ¿El padre lo deja seguir hablando? Inmediatamente el padre deja de hablar con él y comienza a hablar con sus siervos. ¿Nota que le interrumpe el discurso que preparó? De autocompasión, de autojustificación, de autosentencia. ¿Sabes por qué esto está así? Porque Jesús lo está diciendo a los pecadores, a las rameras, a los publicanos: tu discurso no sirve. Lo que vale aquí es lo que estoy por hacer. El Padre trae una ropa nueva. El Padre trae calzados nuevos. El Padre trae un anillo nuevo, señal de confianza, sello. El Padre ordena matar al Cordero. El Padre le está diciendo: tú no te salvas por lo que tú haces, tú te salvarás por lo que yo hago. Tú no te salvas por tu arrepentimiento. Tú te salvas porque yo soy el proveedor de tu salvación. Estás desnudo, yo te visto de justicia. Estás descalzo, yo enderezo tus sendas con calzado de salvación. Estás sin nombre, sin identidad, yo te doy el alianza, señal de pacto. Estás con hambre, vamos a comer del cordero que fue inmolado y sacrificado para que sacies tu hambre. Escena número 2. El hijo entró a la fiesta. Había música, había danzas. El cordero engordado era el animal que se lo engordaba para una ocasión especial, donde la comida no era para 3, sino que era prácticamente para todo el pueblo. O sea que era un gran banquete.
Un banquete era donde se invitaba a todas las personas allegadas a celebrar y a compartir. Es el mismo banquete que sucede, fiesta y gozos en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Es lo que Jesús viene diciendo cuando habló de la oveja perdida y cuando habló de la moneda perdida. Hermanos, cada vez que un pecador se arrepiente y es perdonado por el Padre, por la obra de Cristo Jesús en forma vicaria, penal y sustituta, entonces hay fiesta en los cielos porque ese pecador entró ahora a la casa del Padre. Pero en la segunda escena, Jesús se focaliza en los fariseos, en los religiosos. Como en esta mañana el Señor nos quiere hablar aquí, para que asociemos esta palabra con lo que Pablo dijo, que ninguno crea estar firme de no caer. Como la palabra nos manda que nos examinemos. Como la palabra nos exige que nosotros hagamos obras de justicia y que solamente busquemos agradar a uno. El versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Jesús estaba hablando de los religiosos que estaban ocupados en el servicio y que estaban todo el tiempo ellos jactándose de qué bien que hacemos las cosas. Esto es diferente a la otra escena, uno malgastando y viviendo perdidamente, pero los otros haciendo muy bien las cosas. Los otros haciendo servicio, los otros no teniendo ni siquiera el tiempo para un descanso, menos para una fiesta, porque nosotros estamos muy ocupados en la obra del Señor. Pero así como el hijo menor no amaba al padre, amaba los bienes, el hijo mayor también estaba perdido porque tampoco amaba al padre, solamente amaba las riquezas del padre. Cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. La noticia de iba a llegar a sus oídos y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hermano dijo, mi hermanito ha vuelto a casa. ¿Cuál fue la actitud? Se enojó y no quería entrar. Él estaba perdido también. Y su bondad y su obediencia lo mantenía perdido. Y usted dirá, ¿qué está diciendo, pastor? Sí. Porque vuelvo a decir, no es lo bueno que tú haces que el Señor juzgará tu vida, sino es con qué motivación haces lo que haces. ¿Por qué cantan? ¿Por qué congregan? ¿Cuál es el motivo que hacen lo que hacen? ¿Realmente es para el Señor? ¿Lo hacen agradecidos por amor al Señor? ¿Cuántas personas se miden de acuerdo a su estado y se convencen si son salvos o no son salvos? El que cae en pecado y Satanás se encarga de enrostrarle toda la inmundicia, inmediatamente piensan, es que no soy salvo. Y según mis méritos y mis logros y mi restauración y cómo yo empiezo otra vez a servir al Señor y empiezo a decir, ¿viste, Señor? ¿Viste qué bien que voy? Entonces ahora sí soy salvo, ¿no es cierto? El error más grande es pensar que nosotros somos salvos por lo que hacemos. Hermanos, Dios no quiere gente hipócrita dentro de su iglesia. Dios quiere que el que le va a amar, le ame con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. Dios pretende, mis hermanos, de que nosotros amemos a la obra de Cristo que bastó, no lo que nosotros queremos hacer. El padre salió a buscar a uno, el perdido, y lo trajo a casa. El que menos posibilidad tenía de ser salvado, se salvó.
Pero el que parecía que tenía todas de ser salvo, se perdió. Porque el padre salió a buscarlo. Y dice la Escritura que él se enojó y no quiso entrar. Salió su padre y le rogaba que entrase. Aquí vemos nosotros claramente que el corazón del hijo mayor es desnudado ante los ojos del padre. Y él dice algo que para los ojos de cualquier persona diría, pero claro, si es justo lo que está diciendo, si es normal, yo quisiera tener un hijo como el mayor, yo quisiera que alguien haga lo que hizo el mayor, porque el mayor, ¿qué pone él? Él pone inmediatamente sus logros. Y dice la Escritura, mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Alguien deme una evidencia bíblica de que alguien se salva por servir años en la iglesia. Nadie. No existe. Él dijo, Padre, no he dejado de servirte por todos estos años. Y dice, no habiéndote desobedecido jamás. Nosotros tenemos la tendencia humana de Samuel, de mirar lo que nuestros ojos ven. Pero Dios dice, Samuel, yo no miro lo que tus ojos ven. Yo miro el corazón de cada persona. Porque, ¿qué dijo Proverbio? De él mana la vida. Del corazón nadie lo conoce, solamente ¿quién más lo va a conocer? Yo, Jehová, que conozco tu corazón y que pruebo tus pensamientos y discierno las intenciones del corazón. El problema está en que no es lo que nosotros hacemos, sino los motivos del por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué estudias la palabra? ¿Por qué quieres ser un predicador? ¿Por qué quieres ser un pastor? ¿Por qué quieres servir al Señor? ¿Por qué quieres visitar a los enfermos en el hospital? ¿Por qué quieres evangelizar? ¿Por qué? Porque lo que pareciera ser de bendición termina siendo una maldición, mis hermanos. Yo mismo cuando era joven evangelizaba y venía contento con mis tarjetas de evangelismo y las ponía en la mesa ahí donde estaba la iglesia. Mira, hermano, yo a 10 hice recibir a Cristo. Y hasta yo mismo decía, qué frutos que estoy dando. Arranque la parra de la vid, un racimo de la parra, perdón. Y déjela que fructifique. ¡Qué necio! Separado de mí no pueden hacer nada. Si fructificamos es por Él. Si nosotros tenemos dones para obrar es por Él. Si la palabra que sale de tu boca transforma, no es tu palabra, es la palabra de Él. ¿Cuánto debemos aprender? ¿Cuánto debemos madurar? Algunos creen que van a cubrir sus pecados por cumplir con Dios. No es una parábola que enternece y que quebranta. Nosotros después de 2000 años podemos leer la palabra y decir, ¡ay, qué linda parábola! Pero los oyentes estaban enfurecidos. Estaban embroncados, atónitos. ¿Por qué? Porque Jesús le decía a uno y a otro, tú no te salvas por tu autojustificación y tú no te salvas por tu vida moral intachable. La salvación es del Señor. Y la salvación es cuando uno cree. Porque saben, hermanos, el autodescubrimiento y la conformidad moral es una trampa de nuestra naturaleza caída. Cuando nosotros nos vemos pecadores y nos convence de pecado el Señor, ¿saben qué hacemos inmediatamente? Nos queremos autojustificar. Sí, Señor, reconozco mis pecados, pero Él, pero ella,
pero el pastor, pero la iglesia, pero mi jefe de trabajo, pero mi patrón, mi patrona, pero mi vecino, el que hizo esto. Nosotros tenemos facilidad para que nuestros pecados siempre lo queramos solidariamente compartir con otros. Pero ¿qué pasa cuando pecamos por hacer lo bueno? Que ese es el pecado oculto. Hay pecados que se llaman de acción y de omisión. Pecados de acción es lo que hacemos mal, y pecado de omisión es sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos. Pero ¿saben, hermanos, qué motiva tu corazón a hacer lo que haces? Hoy hay un crecer de las sanas doctrinas en el mundo. Y hoy todo el mundo está entrando en sana doctrina. ¿Qué motiva eso? ¿De que haya iglesias saludables pero con miembros enfermos? ¿De qué sirve tener sanas doctrinas y tener personas que todavía están autoengañadas pensando que su vida moral los va a salvar? Hermanos queridos, debemos empezar a redefinir algunos conceptos. Primero, la redefinición del pecado. Los dos caminos son caminos de autorrealización. Uno, autojustificándose en el autodescubrimiento de su pecado, y otros, autojustificándose en su conducta moral intachable. Pero hay pecadores que de una u otra forma no se dan cuenta, mis hermanos, que Dios todo lo ve y lo sabe todo. Y no existe ningún pecado, sea chico o sea grande, que Dios no pueda perdonarlos. Él los perdona si hay confesión genuina. Pero déjeme decirle que no hay ningún pecado que quede sin consecuencias. Las marcas del pecado las llevaremos hasta la transformación de nuestros cuerpos mortales en la gloria cuando Cristo venga. La redefinición de esta vida. Debemos nosotros redefinir no solo el pecado, sino también qué significa estar perdido. Por lo general decimos en la iglesia, el hermano que se fue está perdido. Pero no como nosotros que estamos salvos. El hermano que cayó en pecado y ahí anda en el mundo está perdido, pero nosotros que cumplimos con nuestro deber de ir cada domingo al Señor, que apartamos fielmente nuestras ofrendas de corazón, que nos ponemos al servicio con todo corazón, nosotros somos salvos. Como para yo medir el pulso del mensaje, ¿me puede levantar la mano aquel que está entendiendo lo que estoy diciendo? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque todos nosotros debemos poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Si somos salvos, es por los méritos de Él. Anoche le decía a los jóvenes, nosotros no vivimos en Argentina, en Tucumán, en América, en este mundo. Nosotros vivimos, nosotros moramos, nosotros residimos en el plan soberano y eterno de Dios. Y estamos unidos al destino de Cristo, porque no estamos separados de Cristo, estamos en Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, no se confundan jamás. Porque el mismo Señor dice que aunque hagamos lo que hicimos, nos llamemos siervos inútiles. Porque hicimos lo que tendríamos que haber hecho. Hermanos queridos, el gran problema de esta parábola se presenta en el seguro silencio que quedó en el desenlace de tanto los fariseos como de los pecadores. Porque Jesús le está transfiriendo y le está transmitiendo esta parábola para que ellos mismos se den cuenta y reflexionen.
El punto aquí está en el Padre. Es el Padre el pródigo, es el Dios el pródigo, porque Él dio toda su fortuna, todas sus riquezas, para gastarlo en algo que no valía la pena, que no tenía valor alguno y no tenía ningún motivo por hacerlo. ¿Se preguntó usted por qué Dios te salvó? ¿Fue por algún mérito? No, mis hermanos, si es por méritos, ya mismo el infierno se tendría que abrir delante de nosotros y tragarnos vivos. Porque no es por nuestros méritos. Hermanos queridos, todos nosotros debemos ver que el Padre, al pedido, dame la parte que me corresponde. Y Él tenía 2 hijos. Él dio todo. Le dio al menor su parte. ¿Saben cuánto le correspondía al menor? Por ley en ese momento, el 30% de la herencia. ¿Saben para quién quedaba el 70% de la herencia? Para el hijo mayor. ¿Cómo quedaba el padre? ¿Sabe por qué el 70% era para el hijo mayor? Porque el hijo mayor, al tener la mayor cantidad de riqueza, es el que asumía desde ese momento la responsabilidad de velar por el hogar, de cuidar el hogar, cuidar la paz del hogar, el mantenimiento del hogar, el sustento del hogar, porque el padre, ya siendo viejo, delega la autoridad para el mayor. Y si alguno de los hijos se iban de la casa, el mayor tenía que hacer la tarea ¿de qué? ¿De qué? Dígalo fuerte, ¿de qué? ¿De ir a dónde? A buscar a su hermano menor. ¿Usando la plata del padre? ¿Qué plata? ¿Usando la plata de quién? La de él. Si el menor, ¿qué hizo con el dinero? Lo malgastó, perdió todo. ¿Quién tenía que usar dinero para buscar a su hermano menor? ¿Sabe que buscar a alguien en tierras lejanas significa muchos gastos? ¿Quién tenía que sacar de su propio dinero? Y sin embargo, no lo hizo porque él no amaba al Padre. Él amaba las riquezas y quería guardar lo suyo. Cuando se entera que el Padre lo recibió a ese hijo menor, a ese tu hijo, no dijo mi hermano, dijo a ese tu hijo. Cuando se entera que el Padre le dio el mejor vestido, ¿dice así o no dice así? Le dio el mejor vestido. ¿El mejor vestido de quién? ¿Del Padre? Mi mejor pilcha. Veo que a veces los hermanos se dicen, ¿quién te ha dado permiso que te pongas mis zapatos? Cuando hay hermanos parejos en edad, ¿quién te ha dado permiso que te pongas mi camisa? Y a veces mi hermano Fernando, él llegaba y sacaba todo y ordenaba las camisas, los pantalones, los planchaba. Y yo venía. Y cuando yo le usaba algo de él, al otro día era la gran tribulación. ¿Éramos nosotros dos hermanos que hacíamos esto o hay algún hermano que peleó por la ropa? ¿Sí? ¿Hay hermanos que pelearon por su ropita? Ahora se entera que el Padre le dio su mejor traje que tenía para recibir a este. Y no eso, también el mejor calzado. Mis mejores zapatos también les has dado. Yo vengo del campo, el todo embarrado. Yo vengo del campo de trabajar, seguramente lleno de espinillas, de barro, con sus alpargatas todas abiertas del trabajo. ¿Saben, hermanos? Se entera que le dio su mejor calzado.
el de él. Y se entera que le dio el mejor anillo, el anillo más caro. ¿Será el que él lo guardaba para algún momento? ¿O cuando él se case decir, ahora soy yo el que manda en la casa? Ahora le da el anillo a él. Y el cordero engordado le hace fiesta para él. Lo único que faltaba que diga, ¿con qué plata hiciste todo esto? Amados hermanos, el hijo menor no tenía un hijo mayor, un hermano mayor. Tenía un fariseo. Tenía un fariseo que ni lo amaba al hermano, ni amaba al padre. Se amaba a sí mismo. Pero tú sí tienes un hermano mayor. Tú tienes un hermano mayor. Tú tienes un hermano mayor que todas sus riquezas las puso. Que Él no te fue a buscar a tierras lejanas. Que Él vino más lejos de cualquier tierra lejana a buscarte. Que Él vino del reino de los cielos. Tu hermano mayor es el que te vistió de su justicia y su santidad. Tu hermano mayor es el que te puso el calzado del Evangelio para que sepas que tus pecados han sido perdonados. Y que solamente su gracia y su misericordia es la que te salvó. Tú tienes un hermano mayor. Es Él el que te lleva a reconciliarte con el Padre. A través de esta parábola Jesús desafía a cualquiera que crea que su salvación, o que Dios, o que el pecado, lo puedes tratar con tu propia opinión. Esta historia revela el egocentrismo del hermano menor, en vivir y malgastar su vida en cosas del mundo, pero también condena la firmeza y la moralidad del hermano mayor. Esa firmeza moral, esa confianza en su obediencia, en sus logros y en sus éxitos, lo dejó perdido. Jesús está diciendo a todos que no hacen falta ni que sean religiosos o irreligiosos. Jesús le está diciendo a todos que la salvación proviene del Padre que nos ama, al proveer a su Hijo Jesucristo para que nos dé vida eterna. Él es el que te fue a buscar, Rebeca. Así es, hermana. Así es, Marco, Él te fue a buscar a vos. Claramente, hermano. Cada uno de nosotros. Él te fue a buscar, Hugo. Él nos fue a buscar a nosotros. Tú sí tienes un hermano mayor. Tú sí tienes un hermano mayor. Tenés un hermano mayor. No es tu hermano terrenal. Es tu hermano celestial. Tú tienes un hermano que te ama. Tú tienes un hermano que Él no escatimó a ser igual a Dios, como a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a buscarte de donde estabas, en la condición que estabas, hediondo por el pecado de los cerdos, hediondo por el barro de los chiqueros de este mundo, hambriento, moribundo, abandonado, solitario. Él vino de los cielos a buscarte a ti. Y esta historia que parece un quebranto divino muestra todo lo que uno no se imaginaba.
Aquel menor pecador entró al regazo del Padre por la obra de Cristo, porque el menor no dijo: no, Padre, no me des el vestido, no, Padre, no me des tus calzados, no me des el anillo, no mates nada, no me lo merezco. No, él aceptó el regalo, porque no se lo merecía, pero aceptó el regalo. Aceptó la muerte de un cordero inocente para que él sacie su hambre. Aceptó el regalo de un vestido que cubría su desnudez y su vergüenza. Él aceptó porque creyó que lo que estaba haciendo el Padre con él era su justicia, no la que él pensaba. Y aquel hijo menor se salvó. Pero esta historia muestra algo que quiero terminar en advertencia a los que están aquí presentes. No crean que por lo que hacen son salvos. No crean por lo que hacen son salvos, hermanos. Jesús es el que dijo: muchos en aquel día me dirán: Señor, ¿por qué nos dejas afuera? ¿Por qué no nos abres y nos dejas entrar? ¿No te acuerdas que en tu nombre hicimos esto y esto y esto y esto? Señor, tantos años te hemos servido, jamás te hemos desobedecido. Y Él dirá: no los conozco, porque ustedes no hacen la voluntad de mi Padre. ¿Con qué motivo haces lo que haces? ¿En qué basas tu salvación? ¿Eres el hijo menor o el hijo mayor? ¿Quién eres? ¿Todavía hay alguien aquí que sabe que está perdido? No te autojustifiques, ni tampoco te cubras detrás de lo que haces. Ríndete a Jesús y acepta que Él tomó tu lugar en la cruz por ti. Y cree de todo corazón que la obra que Él hizo agradó al Padre. Y recibe el regalo de la vida eterna si realmente así lo crees. Porque no hay otra forma de ser salvo. No hay otro evangelio. No es ni por muchos pecados ni por muchas buenas obras. Miren la cruz. Miren a Cristo. Es Él el que pagó su propia vida, porque Él es tu hermano mayor. Se dio cuenta que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? ¿A quién? Unigénito, para que luego sea primogénito. Wow. Cuando leas el Salmo 23, ¿le gusta el Salmo 23? ¿A quién no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué a mí nada me faltará? Porque hay uno que dio todo para que a mí no me falte. ¿Qué más dice? En lugares de delicados pastos. ¿Por qué yo puedo descansar en lugares de delicados pastos? Porque mi hermano mayor vino a beber la ira del Padre y sufrió el desprecio, el rechazo, los azotes, los insultos. Le arrancaban las barbas con sus manos, con las manos, dice, le dieron golpazos de trompadas, patadas, latigazos. Allí no había reposo, pero Él lo hizo para que tú y yo descansemos en verdes pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
¿Sabe? Dice, confortará mi alma. ¿Por qué conforta mi alma? Porque su alma de él estaba atribulada hasta la muerte. Nunca vamos a vivir la angustia del alma como la vivió nuestro Salvador. Por más dolor que tengamos, nunca vamos a vivir la angustia del alma que sintió nuestro Señor Jesucristo. Tu hermano mayor, mi hermano mayor, nunca vamos a sentir la angustia que Él sintió cuando Él dijo, Padre, me has desamparado. Por eso yo soy confortado, mi alma es confortada. Aunque ande en valle de sombras, de muerte, no temeré. Y el Señor decía, pasa de mí esta copa si es posible, Padre. ¿Puede entender el Evangelio? ¿Puede entender que no son tus méritos, ni tus pecados? En la historia el Padre solamente ve a un solo hombre que fue digno, a Jesucristo, a su Hijo. Lo que Él hizo para ir a buscarte y reconciliarte con el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué nosotros podemos estar seguros y no temer? Porque el hermano mayor, tu hermano mayor, mi hermano mayor, aquel hermano que yo tengo me defendía de alguien que me quería hacer daño. Yo nunca me voy a olvidar de las veces que él me defendió. Pero Fernando, gracias, hasta ahí llegaste. Mi hermano mayor y tu hermano mayor y nuestro hermano mayor nos garantiza a nosotros, hermanos queridos, de que todo lo que tenemos de gracia es porque Él está contigo. Él está con nosotros. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y hay un banquete. Aderezas mesas. ¿A cuánto le gustan las mesas aderezadas? Aderezas mesas delante de mí. ¿Y qué dice? En presencia de mis angustiadores. Como diciendo, mientras todos los que me angustiaban me verán a mí sentado en la mesa del banquete. Unges mi cabeza con aceite. Jesús fue ungido para la muerte por María. Y nosotros fuimos ungidos para la vida eterna. Mi copa esté rebosando. ¿Sabe por qué tu copa rebosa? Porque la copa que es Cristo fue derramada hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Ciertamente, el bien y la misericordia de mi Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y los que en verdad ponen su mirada en la cruz pueden decir, y en la casa de mi Dios, de mi Padre, moraré por largos días. Toda una eternidad para usted y para mí por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que el Señor le bendiga.